En esta noche vamos a entrar en la séptima parte de esta serie de enseñanzas que hemos estado llevando ya por varias semanas, obviamente, por casi, creo, 2 meses ya. Y hemos estado hablando acerca del orden de salvación según la teología de John Wesley. Ahora, no sé cuántos de ustedes tienen la imagen que yo compartí al inicio de esta serie, que es la escalera. Si ustedes no la tienen en sus teléfonos, creo que los compartí por ahí, pero después se los puedo hacer llegar. Pero hasta ahora, en la escalera del orden de salvación, o el Ordo Salutis, estamos, creo, en la quinta o en el quinto escalón. 2, 3, 4, 5, sí. En el quinto escalón. El primero fue la gracia preveniente. El segundo escalón fue o es la gracia convincente. El tercero es la gracia justificadora. La semana pasada estuvimos en el cuarto escalón hablando de la seguridad cristiana, y hoy vamos a subir un escalón más al quinto, que es el crecimiento en gracia. Crecimiento en gracia. Ahora, ¿qué clase de gracia o en qué área esta gracia se va a emplear? Se va a emplear en el área de la santificación. ¿Okay? Entonces hoy vamos a tratar y hablar acerca de cómo vamos creciendo en la gracia santificadora de Dios. La gracia santificadora. Esto es importante. Bueno, todos los escalones obviamente son importantes porque son parte de la escalera o del orden de salvación. O sea, ¿cuántos de ustedes les ha tocado subir una escalera? ¿Sí? Dígame, ¿cuál de todos los escalones en la escalera es más importante? Todos son importantes, ¿ah? O sea, uno puede decir tal vez el primer escalón porque todavía puedo alcanzar, dependiendo, qué tan elevado es. Tal vez puedo, yo no sé, yo me crié los primeros 11 años de mi vida en un estado donde todas las casas eran de por lo menos 2, 3 o 4 pisos. Entonces estábamos bien acostumbrados a subir y bajar escaleras, ¿no? Entonces a veces cuando uno más de joven, más de niño va a prisa, uno brincaba un escalón así, y cada otro escalón así, y uno también más de niño se sentía, acabo de subir la escalera así más rápido, ya no soy niño, ya no soy guache, ya no tengo que pisar cada escalón, yo brinco cada otro escalón y así subo más rápido, más luego. Ok, pero verdaderamente cada escalón es importante, ¿verdad? Entonces, así mismo es en esta orden de salvación, en el proceso de la salvación, la jornada de la salvación. Cada escalón, cada punto en la jornada, cada parada, por así decirlo, es de gran importancia. Ahora, quisiera que uno de ustedes, si pudieran, me buscaran en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Después vamos a leer otro pasaje bíblico. Yo puedo leer ese, pero si uno de ustedes me puede buscar en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se lo agradecería mucho. En la Nueva Versión Internacional sí tiene. Sí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es
que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará. Ella conmigo limpiará de toda maldad. Esa limpieza que se refiere ahí está hablando del proceso de santificación. Porque una palabra sinónima o similar a la santificación o a la santidad es limpieza. Sí, para Dios santidad no va con suciedad. O sea, son contrarios, es como el agua y el aceite, no van. Entonces, santidad es sinónimo a limpieza. Como la inmundicia, el pecado es sinónimo a la suciedad, a la contaminación. ¿Sí? Entonces, aquí Juan diciendo que si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y al perdonarnos nos limpiará de toda maldad. Ahora, quiero leerles y les invito a buscar en sus Biblias a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, del versículo 23 al 26. Déjenme saber cuando hayan llegado. Mateo capítulo 19, del versículo 23 al 26. Sí. Ahí están todos. Ok, dice así. Les aseguro, y aquí Jesús está hablando. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron asombrados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Pero miren la respuesta de Jesús. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Aunque para muchos hombres ricos les es difícil entrar en el reino de los cielos, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible mientras que el hombre quiera y coopere cuando y en lo que le toca cooperar. ¿Sí? Entonces, hoy, como ya les dije, estamos hablando acerca del crecimiento en gracia. El crecimiento en gracia y específicamente la gracia santificadora. Porque hasta ahora hemos hablado de la gracia preveniente, hemos hablado de la gracia convincente, hemos hablado de la gracia justificadora, también hemos hablado de la regeneración, que es otra gracia, pero hoy vamos a hablar acerca del crecimiento en la gracia santificadora. Es muy importante notar, antes de seguir hacia adelante, que en la cima de la escalera, si usted tiene la imagen de la escalera ahí, hay 2 escalones que dicen crecimiento en gracia. ¿Sí? Entonces, de nuevo, porque son niveles y dimensiones. ¿Ok? Y voy a repetir algo, tal vez una de las cosas que me encanta más de la teología de Wesley es porque él no da lugar a la mentalidad del que ya llegué. Me explico. Esa mentalidad de personas que dicen, ok, ya gané la carrera, ya conquisté este reto, ya la hice. Ya llegué, ya no hay más espacio para crecer, para madurar, ya conozco a Dios, ya no necesito más. Ya llegué. ¿Me están entendiendo?
En el Señor siempre, mientras que estemos a este lado de la eternidad, en el Señor siempre va a haber espacio para crecimiento, espacio para madurez, espacio para mejorar espiritualmente, ¿sí? Más en esta área de la santificación. Más en esta área o en el proceso de la santificación. Así que por eso es muy importante y por eso hablamos de crecimiento, ¿no? Es como cuando uno nace, un ser humano nace como bebé, no nace caminando, ¿verdad? Tal vez los únicos seres humanos que nacieron, por así decirlo, de adultos fueron Adán y Eva. De ahí todo lo demás nacen como bebés, en un estado infantil, ¿no? Y de ahí tienen que iniciar y pasar por el proceso de crecimiento, desarrollo y madurez en todas las áreas de su vida. Y así lo mismo es en lo espiritual. La semana pasada estuvimos hablando, las 2 semanas antes de la semana pasada, estuvimos hablando del nuevo nacimiento, ¿sí? Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, esta vida nueva es una nueva vida. Y como es una nueva vida nueva en la que tenemos que nacer y comenzamos como bebés hasta desarrollarnos, madurarnos y crecer como adultos espirituales. Entonces, en esta área del crecimiento en la gracia santificadora, Wesley miraba la santificación como un evento instantáneo, pero también lo miraba como un proceso. ¿Ok? Entonces él consideraba el proceso de la santificación como un evento instantáneo, pero también un proceso. ¿Por qué instantáneo? Porque, por ejemplo, en la justificación, cuando Dios nos justifica, nos perdona del pecado pasado y nos libra del pecado, de la culpa de ese pecado. Pero entonces, luego casi inmediatamente o simultáneamente, entramos en un proceso que se llama un proceso de regeneración. Y ahí el Señor nos cambia de posición en términos de relación. ¿Por qué? Porque cuando éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, dice la palabra del Señor. Pero entonces, cuando nacemos de nuevo y somos justificados, Él nos regenera y ahora dejamos de ser enemigos de Dios y ya somos sus hijos. ¿Sí? Entonces, en ese momento también nos hace santos. Porque no solamente ahora hemos sido justificados, nos ha librado de la culpa del pecado, pero ahora cuando somos regenerados nos va liberando del poder del pecado. ¿Ok? Para que ya el pecado no siga reinando en nuestras vidas, para que ya el pecado no sea nuestro amo. Entonces, eso es un proceso instantáneo, un evento instantáneo. Pero, así como en la vida de un ser humano, ¿okay? Aunque nace y hay cosas que suceden instantáneamente, en ciertos aspectos de la vida, en otros aspectos de la vida, requiere un proceso gradual, ¿sí? Que se da a través del tiempo, al pasar el tiempo. Y así mismo es lo de la santificación, ¿ok? Entonces es tanto un evento instantáneo que se experimenta durante la regeneración, pero también la santificación es un proceso continuo de madurez en la fe que se lleva a cabo mientras nosotros cooperamos con la gracia que hemos recibido de Dios. Entonces, en este proceso continuo,
el creyente va muriendo gradualmente al pecado y a la misma vez va creciendo en la gracia. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en este proceso de la santificación, el creyente va muriendo gradualmente al pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Porque el pecado ya no reina en nosotros, pero seguimos viviendo en este cuerpo. Seguimos viviendo en este mundo. Y aún el Señor, dentro del tiempo y el espacio, no ha terminado y nuestra redención no ha sido culminada. Eso va a pasar en algún día futuro, pero aún no hemos llegado allá. Pero aunque hemos sido justificados y regenerados, hemos sido liberados del poder del pecado, todavía permanecemos con una naturaleza pecaminosa, porque somos seres humanos, ¿sí? Estamos viviendo en este mundo, ¿sí? Entonces, a través del proceso de santificación, el Señor, por el poder del Espíritu Santo, nos va ayudando a morir al pecado, para que ya el pecado no siga reinando en nosotros y a la misma vez vamos creciendo en la gracia de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento, déjame decírselo así, el nuevo nacimiento trata con el pecado voluntario, con todos los pecados que cometimos voluntariamente, porque decidimos, basada en nuestro libre albedrío y nuestra libre voluntad o voluntad libre, decidimos pecar. Entonces, el nuevo nacimiento trató con ese pecado voluntario. El proceso de la santificación va tratando con la naturaleza pecaminosa que aún permanece en nosotros. ¿Sí? Entonces, con eso va tratando la ley, la gracia santificadora. Y para eso también usa lo que hemos hablado a través de esta serie de la ley moral. La ley moral también juega una parte importante en este proceso de la santificación. Y les recuerdo que la ley moral, según Wesley, era una imagen es una imagen de la mente de Dios. La ley moral es una transcripción de la naturaleza de Dios. O sea, nos revela, esto es lo que le agrada al Señor, esto es lo que no le agrada al Señor. Esa es la ley moral de Dios. Antes que los judíos tuvieran su ley y le fuera dado la ley de Moisés, desde el principio, desde antes de la creación del universo y la creación del ser humano, ya la ley moral de Dios existía. ¿Sí? Entonces Dios, en ese proceso de la santificación, usa la ley moral. O sea, la ley moral juega un rol activo en este proceso de la santificación, porque es lo que el Espíritu Santo va usando para seguir convenciendo al ser humano de que su naturaleza pecaminosa se opone a la mente de Cristo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una persona viene al Señor, es justificado, es regenerado, pero ¿quiere decir que ya no batalla con el pecado? Le pregunto a ustedes, y no los estoy invitando a una sesión de confesiones, ¿ok? Pero les pregunto, ¿pueden contestar sí o no? Desde que cada uno de ustedes entregaron su vida al Señor y tuvieron su experiencia de conversión, desde ese momento para acá, ¿nunca han sido tentados a volver a cometer un pecado? ¿O sí han sido tentados? ¿Verdad? Por más que Dios, por el poder de su Espíritu Santo, lo ha ido transformando y cambiando su manera de pensar y luego cambiando su manera de vivir, de momento, como yo a veces digo, el
el enemigo asoma su asqueroso rostro y trata de tentarnos, trata de seducirnos para que volvamos a la vida que llevábamos antes, para que volvamos a manifestar esa naturaleza pecaminosa. O sea, lo que nos viene naturalmente, ¿sí? Porque usted y yo nacimos pecadores. Por el pecado de Adán y Eva, usted y yo nacimos pecadores. Nadie nos tuvo que enseñar a pecar. O sea, ¿qué le enseña a un niño a ser mezquino con sus juguetes? Nadie, ¿verdad? Hay que enseñarle a ser generoso. Hay que enseñarle a compartir. Por hacer mezquino, a decir, no, mío. Nadie le tiene que enseñar eso. Eso le viene natural. Es como los juguetes que dicen batería incluida. Eso viene incluido. ¿Sí? Entonces, de eso estamos hablando, de la naturaleza pecaminosa. Entonces, la santidad, la santificación va tratando y lidiando con esa naturaleza y va usando la ley moral de Dios para convencer al ser humano de esa naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza se opone a Cristo, se opone a la mente de Cristo, ¿ok? Y al mismo tiempo sirve, o sea, la ley moral sirve como un mecanismo que Dios dice, hey, esta es la vida que yo quiero que tú lleves. Esta es mi voluntad, esta es mi manera de pensar. Yo le predicaba a los del servicio de inglés el domingo, de la cita creo que no es Jeremías, es Isaías, es Isaías, creo capítulo 55, cuando él dijo, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y mis caminos son más altos que tus caminos. Sí, la ley moral de Dios se opone. O sea, la naturaleza pecaminosa se opone a la mente de Cristo, se opone a los pensamientos, a los caminos del Señor. ¿Okay? Pero para eso Dios usa su ley moral y por revelación del Espíritu Santo, con eso nos va iluminando el camino a una vida según la imagen de Cristo. Porque al final del día, ese es nuestro blanco. ¿Okay? El Espíritu Santo está obrando en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Sí? Entonces, esa es la obra que va haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos va santificando. ¿Ok? Nosotros participamos en eso, pero el Espíritu Santo nos va santificando. Dios va obrando en nuestras vidas, en ese proceso. Él está trabajando por el poder del Espíritu, pero como dijo también Wesley en un sermón titulado Trabajando por nuestra propia salvación, Wesley dijo, Dios obra en primer lugar. O sea, Dios inicia el trabajo. ¿Ok? Vamos a suponer, empieza un día de trabajo, un día laboral. Sale el jefe, que es Dios, Él inicia el trabajo en primer lugar, ¿ok? Pero al Él iniciar, comenzar a trabajar, eso luego hace posible que nosotros actuemos, ¿ok? Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, así como Dios obra, y porque Él obra, es nuestro deber también obrar en consecuencia a la obra de Dios. O sea, una manera de decirlo es, Dios trabaja, por lo tanto, también ustedes deben de trabajar. O sea, no debemos dejar a Dios trabajando solo en esto. Nosotros, así como Dios está trabajando, es necesario, es nuestro deber que nosotros también trabajemos en este proceso y hagamos nuestra parte para ser santificados.
¿Ok? Hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de la justificación y la regeneración, hablamos que esas son gracias gratuitas de Dios en la que Él solamente está operando. Porque usted y yo no podemos justificarnos a nosotros mismos, ni podemos regenerarnos. Pero cuando se trata de la gracia santificadora, esa es una gracia cooperante que requiere una colaboración. ¿Sí? Un compañerismo divino y humano. O sea, Dios está trabajando, Él está iniciando, pero nosotros también estamos cooperando con Él y poniendo de nuestra parte para que así nuestras vidas van siendo santificadas. Entonces, Él comienza obrando y así Él nos habilita, nos da la habilidad de trabajar en conjunto con Él, ¿sí? Y así como Él va trabajando, entonces también entendemos ese imperativo en nuestro deber que nosotros también trabajemos. Así como Jesús dijo, en buenas palabras de Jesús, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces, en lo que Dios trabaja y lo que mi Padre negocia y va obrando, es necesario que yo esté involucrado en esa obra también, en ese trabajo. ¿Estamos? Entonces, ahora, este asunto de la gracia santificadora, esto no es la santificación, esta santificación no sigue o no viene de un espíritu santurrón. Déjame explicarle lo que quiero decir con eso. Un espíritu santurrón es alguien que viene con altivez de espíritu, con una actitud altiva, que se cree más santo que tú. Y te mira, como por decirlo así, como debajo de los lentes. Sí, santurrones, que se creen, gente santurrones se creen más santos que los demás. Más altivo, un espíritu altivo, arrogante. Oh, te falta mucho para llegar a mi nivel. De eso no estamos hablando de eso. Eso no tiene nada que ver con la santificación genuina de Dios. Esta gracia santificadora fluye de la gracia cooperante, la colaboración entre Dios y el hombre. Y también fluye de la gracia preveniente. Y procede de ahí. ¿Okay? Entonces, según un teólogo en la teología Wesley, que se llama Dr. Ken Collins, él dijo que en esta fase del orden de salvación, la persona ya ha sido justificada y nacida de Dios, ahora está recibiendo una medida mayor de la gracia cooperante de Dios, solo que ahora la gracia que está recibiendo es santificadora, porque ahora ya es santo como hijo de Dios. Así que la cooperación divina y humana que vemos llevándose a cabo aquí en la jornada cristiana es una de gracia cooperante, porque esta gracia santificadora está trabajando de manera sinérgica, o sea, hay una sinergia entre lo divino y lo humano. Lo divino siendo Dios, lo humano siendo nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso es un producto de la gracia cooperante. Entonces, Wesley en esto hacía énfasis en nuestra actividad y el trabajar con Dios antes de la santificación entera. Aquí es el inicio, porque de nuevo, si usted mira la imagen que les compartí, también hay otro escalón más arriba que dice santificación entera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que eso quiere decir? Ya es una dimensión mayor y más madura y avanzada de santificación. Esto es lo que estamos tratando hoy, es apenas el inicio del proceso de santificación en la vida de un creyente.
Es solamente el inicio. No es el fin, es el inicio de todo un proceso. ¿Ok? Entonces, ya he dicho, diga conmigo, gracia santificadora. Ahora, quiero desempacar eso un poco más, por si acaso para las personas, para así refrescarle la memoria. Diga conmigo la palabra gracia. Ok, entonces, una gracia en términos bíblicos y teológicos es un don. Ok, es un favor inmerecido de parte de Dios. Una definición de la gracia de Dios es, la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Es un don, es un regalo que Dios nos da, no que lo ganamos o que lo merecemos, sino que Dios por su gracia nos la da. Por ejemplo, la salvación es un don de la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y aún la fe es un don de Dios. ¿Ok? Porque ni siquiera nosotros teníamos originalmente la fe para recibir, para creer en Jesús, para entonces recibir la salvación de Dios. ¿Sí? Pero somos salvos por la gracia de Dios. Es un favor inmerecido, un regalo, un don. Pero la gracia de Dios no es únicamente un don o un regalo o un favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios también es el poder de Dios. Es poder de Dios. En una ocasión, Pablo estaba compartiendo, creo, con los corintios, de que él le había pedido a Dios que lo sanara de un malestar. Pablo padecía de algún malestar que nunca especificó. Hay muchas opiniones de diferentes eruditos y teólogos, pero nadie sabe acertadamente cuál era el malestar o la enfermedad que sufría y que padecía Pablo. Y él dice que 3 veces le pidió al Señor que lo sanara y el Señor le dijo que no. El Señor le dijo, bástate de mi gracia es suficiente. Pero no solamente dijo eso, Él dijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en ese contexto, Dios le dice, bástate de mi gracia o mi gracia es suficiente. Pero luego, cuando sigue hablando, no se refiere a un favor inmerecido o a un regalo, un don de Dios, sino que se refiere a que mi poder se perfeccione en tu debilidad. O sea, tratando la gracia en términos, o refiriéndose a la gracia en términos de poder. Entonces la gracia de Dios, además de ser un regalo, un don, un favor inmerecido de Dios, también es el poder de Dios, que nos habilita a hacer cosas que sin ella no pudiéramos hacer jamás. O sea, la gracia de Dios nos empodera a hacer cosas que humanamente nos serían imposibles. Pero por la gracia de Dios somos empoderados a hacerlas. Porque de nuevo, como Jesús dijo acerca de los ricos y la salvación, para Dios todo es posible. ¿Sí? No hay imposible para Dios. Entonces, la gracia santificadora de Dios es el poder de Dios operando en nuestras vidas para santificarnos. ¿Sí? De nuevo, la gracia santificadora de Dios es el poder de Dios operando por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas para santificarnos. Entonces, con la gracia santificadora de Dios, ese poder empoderador, perdón por la redundancia, pero con ese poder empoderado
o empoderante de Dios, podemos nosotros trabajar de la mano con Dios, ¿sí? Porque su gracia santificadora nos precede. La gracia que nos hace santos va adelante, porque Él opera y obra y trabaja primero. Él siempre comienza. Así, de esa manera, nosotros vamos creciendo en santidad gradualmente. Diga conmigo, gradualmente. De nuevo, este es, como ya les he dicho, el desarrollo y crecimiento de un bebé. A un niño de 3, 4 años, luego en unos años desarrolla, entra en su adolescencia, luego entra en su juventud y después de algunos años ya entra en su temprana adultez, y luego sabemos que en la adultez hay varias fases de la adultez, ¿sí? Asimismo va sucediendo en lo espiritual en términos de la santificación. Es un proceso gradual de un grado de gracia a otro. Así nos vamos haciendo más y más santos, o vamos aumentando en santidad. Entonces, como proceso, la santificación asimismo se va viendo en cambios graduales. ¿Sí? Y todos nosotros, ustedes, bueno, tienen niños todavía. Abel, ¿qué edad tiene? 12. Ok. Ustedes, es su hijo mayor, es su primogénito. Entonces, imagínense, recuerden, ¿se pueden recordar cómo era Abel cuando él nació? ¿Sí? La foto, cómo se miraba Abel cuando él nació. Y ahora piensen en cómo él ha ido desarrollándose hasta esta etapa en la que él se encuentra. ¿Sí? Y así nosotros. Y aún lo que no tiene que ser padre. Si tiene sobrinos, sobrinas, cualquier niño en su familia que usted ha visto nacer desde bebé y luego desarrollarse y crecer a través de la vida, así es esto. Este proceso de la santificación se va viendo en cambios graduales, así como se va viendo las características de un ser humano cambiar, desarrollarse. ¿Okay? Ya a los muchachos le va saliendo el vello así, suavecito en la cara y toda la cosa. Después llegan a la adultez y ya tienen bigote y barba y todo, y llegan a una edad, a una etapa más clásica como su servidor, y ya tienen hasta cana en la barba, ¿verdad? O sea, gradualmente se va viendo los cambios. Así es la santificación, se va viendo de un grado a otro. Ahora, ¿cuándo es que comienza la santificación interna? De nuevo, esto es como un poco de repaso. Comienza en el momento que somos justificados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en el momento que somos justificados, una semilla es sembrada en nuestras almas. Y es la semilla de toda virtud, o de cada virtud de Dios. Tal vez se puede decir la semilla del fruto del Espíritu, que refleja el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Sí, es sembrada en nuestra alma. Entonces, desde ese momento, el creyente, de nuevo, gradualmente va muriendo al pecado y creciendo en gracia a la misma vez. Muriendo al pecado, y creciendo en gracia. Muriendo al pecado, la naturaleza del pecado, y creciendo en gracia. ¿Por qué? Porque el pecado aún permanece en nosotros, permanece en el ser humano. Y si la semilla de todo pecado, el pecado permanece en ella o en él, la semilla de todo pecado,
hasta que sea santificado eternamente o enteramente, en espíritu, alma y cuerpo. Déjame regresar, ¿ok? ¿Cuándo comienza la santificación interna? En el momento que somos justificados. En ese momento, la semilla de toda virtud es sembrada en nuestras almas. Y desde ese momento, el creyente gradualmente va muriendo al pecado y creciendo en gracia. ¿Por qué? Porque el pecado permanece aún. O sea, la naturaleza pecaminosa permanece en nosotros. Y esa semilla de pecado original permanece. Pero eso es por eso estamos en un proceso de santificación, hasta que entonces seamos santificados enteramente, completamente en espíritu, alma y cuerpo. Eso es, creo que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a finales del capítulo 4 o 5 de Primera de Tesalonicenses, que Pablo les escribe a los tesalonicenses y le dice, y que el Espíritu Santo os santifique en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Que básicamente es todo nuestro ser. Porque cada uno de nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aquí en este proceso estamos viendo de nuevo, ahí en lo que yo les acabo de decir y de leer, ahí Wesley no solamente está refiriéndose al proceso de la santificación inicial, sino está refiriéndose al proceso de santificación que es un proceso progresivo y que sigue operando en nuestras vidas hasta que seamos enteramente y completamente justificados. Eso también a la misma vez nos comunica que necesitamos ser santificados. ¿Sí? Que esto no es solamente repetir una oración con el pastor y con la congregación un domingo. No, por eso yo les digo, este es solamente el primer paso, no es el segundo, ni mucho menos el último. Es solamente el primer paso de muchos. Con esta oración se comienza toda una jornada que les va a durar hasta que el Señor los llame a su presencia. Pero el hecho de que estamos hablando de un inicio, de una santificación inicial y un proceso de santificación que nos llevará hasta que seamos completamente santificados, y que eso es una obra de Dios por el poder del Espíritu Santo que requiere nuestra participación y colaboración con el Espíritu Santo, eso nos comunica de parte de Dios que necesitamos esto. De nuevo, no podemos darnos el lujo de decir, ya llegué. Yo creo que ya crecí suficiente. No, ya estuvo bueno con los pecados y las costumbres malas que dejé. Yo me voy a reservar esta 1, 2 o 3. Esta no la voy a dejar. Porque ya estuvo bien. Ya, entonces, ahí si esa es nuestra mentalidad, ya no pudiéramos verdaderamente y genuinamente acercarnos al Señor, llamándole Señor, porque verdaderamente, si nosotros vivimos así, los que están mandando somos nosotros y no Él. Porque como dijo el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando hacer. No guardan mis mandamientos, no me obedecen. Como que es una contradicción. Déjeme de llamar Señor, en otras palabras. Pero si me van a llamar Señor, si se van a acercarme a mí y dirigirse a mí como su Señor, entonces obedezcan, guarden mis mandamientos. ¿Sí? Entonces tenemos toda la necesidad de que la santificación continúe
Porque de nuevo, el pecado, esa naturaleza pecaminosa, aún permanece en el corazón de los creyentes, aunque no reina, pero permanece. ¿Estamos? Entonces, en la justificación y el nuevo nacimiento, esto también un poco de repaso, tenemos dos obras que ocurren casi simultáneamente. Y esas dos obras son las de la justificación y la regeneración. ¿Ok? Entonces, de nuevo, en esa fase del proceso, ahí de nuevo la semilla de toda virtud es sembrada en el alma. Y la santificación inicial da comienzo con el recibimiento de la gracia gratuita, de la justificación y la regeneración. Pero ahora que esas semillas de toda la virtud de Dios han sido implantadas en el alma, ahora, ¿cuál es el fin de las semillas? Cuando alguien, un sembrador siembra una semilla, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? ¿Cosechar qué? Fruto, vegetales, lo que haya. Según la naturaleza, dependiendo la naturaleza de la semilla. Pero es para cosechar fruto, ¿no? Entonces, ya que ahora las semillas de toda la virtud de Dios han sido implantadas en nuestras almas, cuando fuimos justificados y regenerados, ahora esas semillas van a ir creciendo gradualmente y floreciendo y luego dando fruto, ¿sí? A través de cambios al pasar el tiempo en el proceso de la santificación. Entonces, este proceso de la santificación verdaderamente es el proceso que marca tal vez la mayor parte, una gran parte, si no la mayor parte de la vida cristiana y del discipulado cristiano. Porque de nuevo, lo estamos comparando al desarrollo humano. ¿Sí? Ya les he comunicado, he usado la analogía varias veces del desarrollo de un ser humano, del del nacimiento a la adultez. Y así mismo eso en lo espiritual. Y por eso también en la carta paulina vemos a Pablo escribiendo y muchos, por ejemplo, hablando a las iglesias diciendo, no, todavía los tengo que alimentar como niños, como bebés. No les puedo dar vianda aún. En una ocasión dice, todavía les tengo que dar la leche espiritual. Porque aún ustedes no se han desarrollado de manera que ahora ya les pueda dejar de servir pura leche y ahora les pueda dar vianda espiritual, alimento sólido. Ustedes aún no se han desarrollado y sus sistemas de digestión aún no puede tolerar semejante alimento. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, imagínense un ser humano de 20 años y su mamá le diga, oye, todavía te tengo que dar pecho. Aquí está el biberón, toma. Porque aún no aguantas echarte un taco. O toma puro caldito, pero el pollo no aguantarías eso. Porque te desbarata el sistema. Aún no te has desarrollado para tolerar y digerir ese nivel de alimento. ¿Me están siguiendo? Entonces, por eso, este proceso de la santificación verdaderamente es el proceso que marca la gran o la mayor parte de nuestra vida cristiana y nuestro discipulado. Porque es un proceso de transformación gradual. De transformación gradual. Porque esa es la voluntad de Dios. Que seamos transformados por el poder del Espíritu a la imagen de Cristo.
Entonces es a través de este proceso de transformación gradual en que los creyentes genuinos se van haciendo más santos. Por ejemplo, ¿en qué área? Por ejemplo, en la paciencia. Uno va siendo más paciente. Ay, pastor, no hubieras comenzado por ahí. Ok. Uno va siendo más amable. Tampoco por ahí, pastor. No, uno va siendo más manso. No, menos por ahí. Pero todo eso, esos tres son entre la lista del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. ¿Sí? Entonces, gradualmente vamos creciendo, gradualmente estamos siendo transformados y gradualmente el Señor nos va santificando más y más y más. En la carta de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, Dios le dijo a Juan, escribe, y en una de las iglesias dijo, el que es santo, que se santifique más. Entonces, por eso, de nuevo, uno nunca en este camino debe de llegar al momento de decir, ya llegué. No, si tú eres santo, qué bueno, felicidad, santifícate más. Límpiate más, crece más. No me importa cuánto has crecido y cuánto te has santificado. Si todavía tienes pulso y estás a este lado de la eternidad, santifícate más. ¿Sí? Entonces, y de nuevo, en este proceso, es el que el creyente va muriendo gradualmente al pecado innato y a la naturaleza de la carne. Hemos hablado mucho aquí en esta congregación, en la historia que esta iglesia ha existido, se ha hablado mucho acerca de la santidad. Pero desafortunadamente, muchas iglesias todavía, y es importante, o sea, no es que yo estoy diciendo que no es un tema bíblico, es un tema bíblico. Obviamente estamos hablando, y ya he dicho, que es una gran parte, lo que es la santificación, es una gran parte de nuestra vida cristiana y nuestro discipulado. Sin embargo, la iglesia no ha hecho un buen trabajo, no hemos hecho un buen trabajo explicando cómo uno es santificado. Solamente hemos gritado desde el púlpito y hemos tenido letras en nuestras paredes diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Ok, chévere, tengo eso en claro. Me lo gritaste 10 veces en una sola noche, así que ya lo tengo claro, pero entonces dígame cómo puedo vivir en santidad, cómo es que soy santificado. Y pues en muchas de nuestras iglesias, empezando acá, básicamente eso se conformaba por una lista de cosas. La mayor parte de las cosas eran cosas que uno no podía hacer. Y básicamente lo único que trataba esa lista de cosas eran comportamientos o cosas externas, pero ninguna de esas cosas lidiaban con el corazón. La santificación comienza con una obra interna. De nuevo, porque está tratando con la naturaleza. ¿Sí? Entonces, por eso, en muchas áreas, tiene gente de toda clase de religiones, de toda clase de diferentes iglesias y denominaciones que son religiosos y que se acatan a sus reglas religiosas celosamente, estrictamente. Sin embargo, cuando ves su manera de vivir, con la excepción de algunas cosas externas, no hay mucha diferencia
en sus vidas que en las vidas de las personas fuera de la iglesia y que no viven de acuerdo a esa religión, por ejemplo. Y lo primero en que se ve esa diferencia es en la familia. O sea, tienes una familia que va a una iglesia, sea la iglesia que sea. Yo hablo mucho del pentecostal porque yo vengo de ahí. Pero yo sé que yo podía mencionar diferentes denominaciones de iglesia, no lo voy a hacer por ahora, porque verdaderamente eso se aplica a muchos diferentes contextos. Pero son serios, son estrictos en su religión, en su reglamento, en sus principios. Y gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? En su hogar no hay paz. Los matrimonios en esos contextos están batallando tan igual como los matrimonios inconversos. No hay paz en el hogar. Los hogares, la familia, la relación entre padres e hijos son tan disfuncionales como la familia que viven afuera. No hay diferencia. Y las personas son tan disfuncionales y tóxicas y tan mundanas en su comportamiento, en su conducta y en su manera de ser como las personas de afuera. No dirán las malas palabras que hablan las personas de afuera, pero tienen la misma clase de actitudes. Expresan el mismo nivel de odio, de desprecio, de arrogancia, de orgullo. No manifiestan el fruto del Espíritu. Hablan en lenguas en domingo en la iglesia, pero el resto de la semana en sus vidas son manifiestas las obras de la carne. Especialmente lo que se trata del chisme y la murmuración. Entonces, pero ¿son santos? No. Lo que ellos hicieron fue una limpieza externa. Modificaron algunas cosas externamente, pero no han sido transformados, no están siendo transformados en su naturaleza. Y por eso Jesús, Él confrontó gente así. Y en los días de Jesús se llamaban fariseos y saduceos. Y habían otras sectas dentro del pueblo judío. No eran los únicos dos, eran como dos de, por lo menos unos, creo, 5 o 6 sectas. Diferentes grupos con diferentes creencias. ¿Sí? Entonces Jesús, por ejemplo, a un grupo o 2 grupos de ellos, le dijo, ustedes son un sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir? Son tumbas hermosas. O sea, que usted va a un cementerio, por ejemplo, aquí los cementerios en este país más limpios, más bonitos, son a veces como los cementerios militares. Todas las piedras son bien blanquitas, todo bien cuidado, porque son gente que murieron en guerra y son gente que han peleado por este país y esos, o sea, se trata con grandes honores y lo merecen. ¿Sí? Entonces están blanqueados. Pero verdaderamente, ¿qué hay abajo? Huesos muertos y secos. Entonces Jesús a esos grupos religiosos de su tía les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque parecen limpios, puros, inmaculados externamente, pero por dentro están llenos de mortandad. ¿Me están entendiendo? Entonces aparentan limpieza, pero hay pura contaminación adentro. Entonces, sus vidas aún no han sido transformadas. El proceso de la santificación para los creyentes genuinos y los verdaderos discípulos es para transformarnos gradualmente, porque se tiene que ver. Se tiene que ver. Si nos hemos arrepentido de verdad y nos hemos convertido y entregado al Señor, se tiene que haber, Wesley lo llamaba, frutos dignos de arrepentimiento. O sea,
evidencia. Y termino con esto. Alguien por ahí dice, si lo llevaran a usted a un juicio por ser cristiano, la gente, los fiscales tendrían suficiente evidencia para hallarlo culpable. Y tal vez alguna persona en ese contexto dirían, pues ojalá que no, porque no quiero que me encierren. Y ahí tendríamos un problema porque Jesús dijo, bienaventurados cuando los persigan por mi causa. No le tengan miedo a la gente que pueden hacer daño y destruir el cuerpo. Téngale temor a aquel que no solamente puede tocar su cuerpo en esta vida, sino el que tiene poder y autoridad sobre su espíritu y sobre su destino final en la eternidad. Ese es al que debemos de temer. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si lo fueran a enjuiciar por ser cristiano, pudieran conseguir suficiente evidencia para hallarlo culpable. Nuestra vida, si somos verdaderos seguidores de Cristo y discípulos de Cristo, tienen que dar evidencia. Esa persona, puedo dar fe, ha ido cambiando gradualmente, transformándose, y es algo que ha iniciado y ha comenzado internamente hacia afuera. Su naturaleza está siendo cambiada. Esa persona ya no es la misma. No es igual, no habla igual. No solamente no habla, no parece igual, no es igual. Ni enfrente de la gente, ni solo. Esa persona es otra persona. Ese John Jairo es otro. Ese Osvaldo es otro. ¿Sí? Ya no son los mismos. Entonces de eso se trata el proceso de la santificación. ¿Sí? El Señor, Dios por el poder de su Espíritu, nos va transformando en la imagen de Cristo. Bueno.